Hola, hola, otro día que comienza, otros episodios que empezamos a hacer. Hoy me encuentro feliz, absolutamente feliz, porque me encuentro con más que una persona que admiro mucho, con una gran mujer, con una gran amiga, con una aliada, con una estratega, con una mujer inspiradora. Y esas son las mujeres que realmente dejan huella al caminar. Adriana Gómez. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, Jime. Pues bueno, más feliz que tú, yo creo. Hace mucho rato no nos veíamos y bueno, creo que estás exagerando un poquito con la descripción, pero bueno, me lo recibo con todo el amor del mundo. Muchas gracias por tenerme en ese concepto. El concepto no es solo mío, Adriana, el concepto es de una comunidad que me sigue, es de una comunidad que también considera la gran líder que es Adriana, lo grande que es en el mercado y en el mundo de las tendencias. Bueno, Jime, muchas gracias. Pues yo creo que es el resultado de hacerlo todo con el corazón, de hacerlo todo con amor. Em, es que no hay nada más maravilloso que dedicarse realmente a lo que a uno lo apasiona en la vida. Entonces yo creo que las cosas van fluyendo. Ay, Jime, estoy muy feliz de verdad también de estar aquí contigo. Sabes que te llevo en mi corazón desde hace unos años. Lo sé, Adri, lo mismo en el mío. Bueno, Adri, entrando en materia, eh, todos y todas sabemos quién es Adriana Gómez y para los que no sepan, ella es una gran líder en el mundo de la moda. Específicamente en este podcast vamos a hablar sobre tendencias. Adriana, háblanos qué es una tendencia. Bueno, es una palabra que abarca muchas cosas y realmente siempre hemos asociado las tendencias con la moda, con el vestuario, y realmente es una palabra muy genérica que es una línea que nos va llevando a entender hacia dónde van las cosas. Entonces hay tendencias políticas, hay tendencias gastronómicas, hay tendencias económicas, hay tendencias desde la cinematografía. Entonces la tendencia es una línea que nos va llevando a encontrar qué es lo que más se está viendo y qué es lo que más se está usando o hacia dónde van las cosas. Hay tendencias a la alza y hay tendencias a la baja. Hablando específicamente de tendencia en moda, cuéntanos dónde nacen esas tendencias. Las tendencias, Jime, nacen realmente en las mismas personas. Somos los mismos seres humanos los que vamos dictando las tendencias, incluso en la moda. A la manera en que nos vamos comportando en el consumo de ciertas cosas, vamos generando como seres humanos esas tendencias. Entonces, hay sensibilidades frente a lo romántico, sensibilidades frente a lo étnico y a lo artesanal, sensibilidades frente a lo urbano, a lo ecológico, sensibilidades frente a una cantidad de cosas. ¿Y qué hacen los grandes diseñadores, que son los que al final traducen esas tendencias? Analizan cada comportamiento de estos seres humanos a través de expertos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, que de alguna manera van traduciendo esos comportamientos y van creándose en esas tendencias. Entonces es realmente ahí, las tendencias nacen dentro de nosotros mismos, en la manera en cómo nos vamos comportando frente a los gustos o los consumos de ciertas cosas. Es decir, que este grupo de apoyo de estos grandes diseñadores salen a las calles, le dan una lectura a la sociedad, analizan cómo nos comportamos los individuos, analizan qué llevamos puestos y así se van generando las tendencias. Así es, sobre todo el comportamiento, más de lo que llevamos puesto. Entonces, hay sensibilidades o sensaciones que van hacia la nostalgia, por ejemplo. Nostalgia no desde las tristezas, sino nostalgias desde el recuerdo que un pasado fue mejor. Entonces se traen como esas siluetas o esas prendas de ese pasado para renovarlas y traerlas a este presente. Se analizan las necesidades realmente que tiene la humanidad o que tiene ese individuo, y cada marca o cada diseñador va traduciéndolas y las va acomodando también de acuerdo a sus estilos. Entonces así van naciendo las tendencias. Por eso en los últimos años no hemos visto cambios muy drásticos en lo que se está usando, porque se están adaptando más a los gustos de los seres humanos. Entonces siempre vamos a encontrar un concepto deportivo
o una tendencia deportiva, siempre iremos a encontrar una tendencia urbana, una tendencia étnica, y ahí es donde realmente empiezan a existir esas rutas creativas que las he llamado últimamente de inspiración para poder crear colecciones de acuerdo a la sensibilidad que tenga nuestro consumidor final, que es como realmente donde se hace como esa cocción o se hace esa gran fórmula del éxito de una marca. Adri, es muy interesante lo que me dices, pero geopolíticamente, ¿cómo hace como para que las tendencias rompan esas fronteras? Porque estos diseñadores grandes, estos diseñadores que inspiran, estos diseñadores que vemos en las grandes pasarelas, obviamente están en París, están en Nueva York, están en otras ciudades. ¿Cómo hacen ellos para darle lectura, por ejemplo, a un continente como el nuestro? ¿Cómo hacen para incorporar la tendencia del suramericano dentro de esa macro tendencia o dentro de esas tendencias? Mira, estas grandes empresas de investigación de comportamiento del humano tiene los cool hunting, que es como se llama en cualquier lugar del mundo. Siempre seremos observados. Y cada vez es más fácil romper esas fronteras geopolíticas. Las comunicaciones, el internet, las redes sociales, permiten también que las marcas empiecen a encontrar esas influencers latinoamericanas, suramericanas, colombianas, paisas, y nos empiecen a leer. Entonces, cada vez es más fácil. Antes mandaban observadores o esos cool hunting alrededor del mundo para que hicieran una evaluación. Cuando dices antes, es antes de la virtualidad. Antes de la virtualidad, exacto. Siempre estábamos observados de una manera más presencial. Obviamente todavía existen, pero las redes sociales, el Instagram sobre todo, nos ha puesto mucho más visibles alrededor del mundo. Entonces, a ti perfectamente te puede seguir alguien en Tailandia, a ti perfectamente alguien te puede seguir en Rusia y puedes saber tú cómo eres, cómo comes, cuáles son tus gustos, cuál es tu rumba, la música que escuchas, porque todo lo estamos poniendo al servicio de las redes sociales. Entonces, por eso cada vez la moda es más fácil de leer, digo yo, más fácil de usar, y cada vez es como más cercana. Al contrario, antes los diseñadores hacían unas colecciones completamente complejas de entender y de utilizar, y se ha viralizado en las grandes pasarelas del mundo el prêt-à-porter, que es como más el fácil de llevar, el easy to wear, el que está listo. Y los tiempos también en que de una pasarela pasan al mercado se van acortando. Cada vez son más rápidas las pasarelas, de las pasarelas a las tiendas. ¿Cuánto tiempo demora esa lectura que le dan al consumidor para llevarlo y plasmarlo ya en la pasarela? Me lleva tiempos, porque es que ya estamos empezando a hablar es ya de unas macro tendencias. O sea, hay tendencias y hay macro tendencias. Y micro. Y micro tendencias. Y ya lo otro se llaman nichos, ¿no? Ya los nichos de mercado. Entonces las macros pueden durar 50 años, 40 años. En los últimos tiempos, hace más o menos 10 años, esas macro tendencias se han acelerado precisamente por el tema de las comunicaciones, de la velocidad en la que estamos entrando a conocer al otro. Háblame de una macro tendencia. El gym, por ejemplo, ¿es marcado por una macro tendencia? No, las macro tendencias no van anexas a ningún producto ni a ningún textil. Las macro tendencias, como su nombre lo indica, son macros, son gigantes y son como títulos que van llevando a unos episodios o que van llevando a unos capítulos. Entonces, es la sombrilla. Pero son varias sombrillas. Entonces, un ejemplo para que a todos nos quede muy clara la palabra macro tendencia. Con la pandemia, varias macro tendencias aceleraron su ingreso a la tendencia. Es como empezar a filtrar y van bajando hasta que se vuelven mucho más comunes. Por ejemplo, el tema de la conservación del medio ambiente y la ecología. Eso avanzó a pasos agigantados a partir de la pandemia, cuando nos dimos cuenta el daño que se le estaba haciendo a nuestro planeta. Se venía hablando de cuidar el planeta, se venía hablando de reciclar, se venía hablando de procesos diferentes que teníamos que hacer, pero al final
esto lo aceleró. Y sobre todo en el tema de la moda y de la alimentación, se volvió ya una tendencia. Ya no es una macro, ya no está tan lejana, ya no está tan en el techo. Ya empezó a permear muchas marcas. Todavía no es una micro tendencia, porque el tema de la sostenibilidad en la moda todavía tienen muchas cosas que tienen que pasar. ¿Por qué? Por el precio, por los costos de producción de prendas o de textiles y de tejidos ecológicos. Entonces todavía es una tendencia que no se ha masificado. Cuando se masifique, ya lo llamaríamos una microtendencia, obviamente moda, porque ya está de moda, ya lo tenemos Ya todos. popularizó. Exacto, ya se vuelve masivo y se vuelve popular. Por ahora estamos hablando del nombre y lo tenemos todo como más o menos en el cerebro, en el corazón, pero las marcas todavía masivamente no lo pueden trabajar por temas de precio. Hablando de COVID, ¿cómo consideras que el COVID influyó en el mundo de las tendencias? Aparte del tema de ambiental. Bueno, increíblemente afectado y positivamente en algunos casos, nos volvimos unos consumidores o unos compradores de alguna manera mucho más conscientes, no conscientes en buscar lo ecosostenible o en buscar lo ecológico, no, nos volvimos más conscientes en saber qué compramos, por qué lo compramos, para qué lo compramos, si lo necesitamos, y empezamos a vivir como un proceso de confort. Entonces queremos prendas más confortables, prendas que nos generen bienestar, prendas atemporales, de alguna manera, y en esta semana yo estuve hablando un poco, que se empezó ya también a hablar, y eso se volvió moda, hablar del lujo silencioso, por ejemplo, el bajar un poco la logomanía y no mostrar el lujo de una manera tan de frente. ¿Sí? Exactamente, sino más bien el lujo desde cómo yo me apropio de una prenda, cómo me apropio yo de un accesorio, desde la calidad y desde lo que puede permanecer en el tiempo, casi que hacer prendas como eternas. Y eso pues obviamente le ayuda mucho a las marcas que venden un lujo silencioso sin exponer mucho la marca, y hace también que la gente se vea más fina, se vea más sofisticada. Entonces, ese es un pedazo. Y la otra parte en la que a mí me parece que el COVID cambió un poco el tema de la tendencia, sobre todo en la moda, es la forma en cómo estamos mezclando nuestras prendas, y también después del COVID, cómo ya nos divertimos con la moda. O sea, es como una contraposición. Por un lado buscábamos ser muy simples, muy básicos, pero por otro lado, cuando nos abrieron la puerta dijimos, pues el color, estallamos en brillo, queremos generar como una energía distinta con el vestuario. Entonces, por eso a mí me parece tan importante hablar de la moda, no desde el tema de la vanidad, sino desde el tema de la sensibilidad. Es que cuando hablamos de moda hablamos de personas, Así es. hablamos de individuos, hablamos de seres que sienten, que tienen pasiones, que tienen tristezas, que tienen angustias, y que a través del vestuario pueden cambiar muchos estados de ánimo. Y eso me parece muy bonito, porque para muchos seres humanos la moda es un enemigo, para otros como para mí es una manera espectacular de pasar, bueno, de divertirme con ella y de expresarnos. Porque indiscutiblemente la moda forma parte del individuo, la moda hace parte de nosotros, está en nuestra cotidianidad, y qué rico que todos disfrutemos la moda, que todos disfrutemos vestirnos para nosotros mismos, para nuestra familia, para la sociedad, porque así funciona. Así digamos que nos vestimos para nosotras mismas o nosotros mismos nos vestimos para nosotros y los demás. Es lo que realmente expresamos al final del día. Tú a mí muchas veces me lees y eso suena, digamos, muy, muy frío, pero uno le da lectura a las personas muchas veces desde lo que porta. Jimé, yo siempre he dicho que ninguna mujer, por lo menos hablando de mujeres, quiero ser muy enfática en mujer, se viste para ella misma, se viste para los demás.
incluso nos vestimos para las mismas mujeres. Sí. Es así. Porque, y es, bueno, habrán personas que nos estén escuchando en este momento y digan, no, yo me he visto para mí misma. No, pues sí, posiblemente sí. A veces habrán mujeres que sí, pero en pandemia fue muy claro. O sea, cuando nadie nos iba a ver, creo que muchas mujeres se dejaron de cubrir las canas, se dejaron de vestir, se dejaron de pintar las uñas, se dejaron de maquillar, porque como nadie me va a ver, como no voy a salir a ninguna parte, y yo creo que hoy nos pasa, un domingo si no tenemos salida y nadie nos va a ver, pues decimos, ay no, como nadie me va a ver hoy, no me voy a arreglar. Entonces ahí es donde empezamos a hablar que el vestuario sí es una manera de comunicarnos, no es una fachada, hablando de falsedad, pero sí es como la manera en que nosotros le decimos a los demás, soy yo, esta es mi personalidad y así me comunico. Y de la misma manera, como tú te vistas a una invitación, estás dándole el respeto debido a esa persona que te invita. O sea, tú invitas a una comida en tu casa y si la gente se viene mal arreglada, tú dices, no les importó mi invitación. O sea, no me están respetando y no están a la altura de la invitación que yo estoy haciendo. Entonces, mira que el vestuario es una manera desde la historia de la humanidad, es una manera de expresar qué somos y quiénes somos. En la época de los reyes nos hablaba de los estatus y hoy nos habla Los ya tonos, el morado era un color exclusivamente para la realeza. La monarquía era la única obligada a usar rojos y los papas y curas morados. Gracias. Así es. Y para los plebeyos eran arenas, crudos y caquis, así como estamos nosotros. O sea que hoy podríamos ser los plebeyos de la época medieval. Entonces, sí, es que la moda es maravillosa. Si nos ponemos a ver y a los que nos gusta la antropología y le damos una mirada antropológica al tema, realmente la moda viene desde la prehistoria. Desde la prehistoria, cómo esos antepasados evolucionaron y cómo al cubrir sus cuerpos pudieron sobrevivir y pudieron a la vez sobrevivir porque se comían el animal que mataban y con sus pieles cubrían sus cuerpos. Entonces, digamos, la vida se fue alargando. Cronológicamente fuimos aumentando de vida porque de años, porque pudimos protegernos de esos factores externos como el frío, los otros animales salvajes, o sea, de todo. Y hoy nos protege de inseguridades además. Mucho, que es una mirada que yo quiero darle a todas estas conversaciones y realmente, Adri, cuando yo inicio con el tema de Sé Tú, lo hago con ese objetivo de integrar mi autoestima con lo que porto, pero realmente es imposible elevar una prenda si tengo una autoestima baja. Es absolutamente imposible y me encantaría que profundizáramos de esos temas en nuestros próximos podcasts. Gracias a todos por vernos, gracias a todos por escucharnos, gracias Adri, nos vemos más adelante. Gracias Jime por esta invitación tan maravillosa a estos podcasts de Sé Tú. A ti.